¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a la tertulia en esta noche de viernes 23 de octubre. Arrancamos para hablar de muchos temas de actualidad con nuestros tertulianos y les voy a presentar a continuación a los tres tertulianos que nos acompañan esta noche. En primer lugar, damos ya la bienvenida a Fernando Hermoso. Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo se encuentra? Perfectamente, aquí dispuestos a pasar un rato con amigos. Bien abrigado. Ahora por la noche sí hace fresco. Hoy ha hecho un día bastante agradable, pero por las mañanas, a muy primera hora o por las noches, yo creo que hay que abrigarse un poquito. Hay que cuidar la voz. En mangas de camisa, Javier Calaveras. Buenas noches. Yo para competir con Fernando pues me he venido un poco más... Un poco más fresco. Sí, un poco más fresco, pero bueno. Bien, la verdad es que encantado de estar con vosotros y a disfrutar un ratillo aquí por la noche. Y muy elegante viene Julio del Val. Buenas noches. Hola, Oso americana, bien conjuntado. ¿Usted cree que vengo muy elegante? Yo Claro. sencillo, como siempre. Yo soy muy sencillo. Bueno, pues con ellos vamos a debatir sobre muchos temas de actualidad. Algunos de los más destacados son estos. La universidad en España necesita una reforma. En eso coinciden los expertos y en Castilla y León esos cambios podrían ir encaminados a especializar más los diferentes campus e incluso centralizarlos según titulaciones. Esa es la sugerencia que hace un economista experto en el tema a través de un informe independiente. Realmente la solución sería, en principio, y como dos puntos importantes, primero habría que aumentar el número de becas y en segundo habría que bajar el dinero que se paga. Se tengan más en cuenta, por ejemplo, hoy ha habido un chico de enfermería que ha dicho que pagan los gastos para la universidad y después está que se cae a trozos. El informe Robinson nos ha abierto los ojos sobre el recibo de la luz. Este informe también revela que durante los años más duros de la crisis el precio de la luz subió en España el doble que en la Unión Europea. Que debería de bajar porque está muy caro todo y no hay trabajo. Un robo. Un robo que siga subiendo. De nuevo los datos del paro, los que figuran en las estadísticas de la encuesta de la población activa relativas al tercer trimestre del año, son positivos para Palencia. Disminuye la tasa de paro en casi 2 puntos hasta el 17,3% y eso se traduce en 1.000 desempleados menos. Realmente ha disminuido el paro, lo que pasa es que se convierten los contratos fijos se convierten en contratos temporales, por lo tanto el paro es de menor calidad y así la gente joven no va a poder estructurar su vida. Hombre, siempre está bien que baje, pero lo que hace falta es que sea un paro estable y seguro, no estable y bien remunerado. Comenzamos hoy. La actualidad tiene nombre propio. Julio Villarrubia se ha despedido emocionado de la vida política después de que la Federal en Madrid decidiese apartarle de su carrera electoral en favor de Mariluz Martínez Seijo, pese a contar con un apoyo del 94% de las bases del partido en Palencia. No es un hasta luego, ni un hasta nunca, es un hasta siempre. Quiero agradecer a mi partido el caudal de confianza, a los militantes que me han apoyado para seguir con un 94%, a los trabajadores en Palencia, en la comunidad y en Madrid, al conjunto del partido, al conjunto de las personas que me han mostrado afecto y respeto. Bueno, pues esa era la parte amable de una despedida esperada tras los últimos acontecimientos. No obstante, Julio Villarrubia no ha tenido pelos en la lengua a la hora de decir que no entiende esta decisión. Escuchen. Y la impunidad todavía de que... La decisión de eliminarle como candidato ha sido la puntilla. Julio Villarrubia abandona la vida política activa, aunque no entiende por qué Pedro Sánchez no quiso que encabezara la lista al Congreso por Palencia. Sí tengo que decir que esta decisión yo no la he entendido, pero es que no la ha entendido nadie. Aún estoy esperando una primera explicación, quizás es porque no existe. No quiere perjudicar al PSOE. No voy a decir nada que pueda hacer daño a mi partido. Pero tampoco duda en explicar sus razones, aunque no haya alusiones personales. Cuando se llega a ciertos niveles de poder, si no se es sumiso, se es incómodo. Defiende su hoja de servicios, comenzó en la política ya por el año 1991 y se define como un referente de la ética en la vida pública. Esa otra forma de corrupción que significan los muchísimos, que son más que los otros,
que se sirven de lo público y que no vienen a servir a los ciudadanos. Reconoce que declinó la invitación a ser candidato al Senado porque contaba con el apoyo de Palencia para volver al Congreso, apoyo con el que no cuenta su sustituta, Mariluz Martínez Seijóo. Yo lo que sí digo es que yo, por dignidad, no hubiera ido en un sitio que no me quiere. Allá cada uno, donde tiene sus principios. Principios que en su caso defiende, los de un político de raza, así se define, y no hecho en un laboratorio a base de eslóganes como otros. Claro y directo, esas eran las palabras de Julio Villarrubia, las analizamos a continuación con nuestros tertulianos. Javier, lo ha escuchado, no sé qué interpretación hace de estas palabras de Julio. Bueno, pues a mí me parece que es una despedida, pues me parece elegante, me parece valiente y a mí me ha gustado su despedida. Yo la verdad es que no comprendo un poco la decisión. Hombre, la puedes un poco desde la opinión pública entender por eso, por lo que decía. Si no se es sumiso, pues es incómodo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero vamos, una persona que ha sido apoyado por un 94% de votantes, de sus votantes, y que no tenga ese seguimiento, entonces, ¿de qué estamos hablando? La política yo creo que es algo social. Y entonces el Partido Socialista, social, si tu sociedad te apoya y luego no refrendas esas cosas, pues yo no estoy muy de acuerdo con esa decisión, pero y luego pues vamos, darle la enhorabuena por esa despedida y que le vaya muy bien en su futuro y que siga siendo así de elegante. Julio Villarrubia no entendía esa decisión, Julio del Val la entiende. No la entiendo por descontado, no la entiendo. Yo ayer o antes de ayer he oído en la radio, no lo he visto escrito, en la radio, una de las propuestas que hace Pedro Sánchez si llega a presidente de gobierno era obligar a todos los partidos a celebrar primarias. Así, directamente, ¿no? Su partido no, a todos les obliga a celebrar primarias. Y entonces en su partido, primero, capta una diputada de otro partido, que por cierto les ha estado poniendo a parir permanentemente, que por cierto no renuncia a su cargo en UPyD hasta que este no le ofrece ya de entrada y seguro el número 4. Y ese es el juego de la política. Ah, bueno, por descontado la pone como experta en regeneración democrática. Y entonces ese presidente de ese partido mete en el juego a mi tocayo Julio, buen amigo, mejor persona, ético, excelente y honrado, cosa difícil de decir de un político, y más alguien como él que lleva 4 o 5 legislaturas a sus espaldas, le apoya el 94% de la ejecutiva o de las elecciones provinciales de su provincia, y el 3 de Madrid le quitan. Yo no tengo que decir, no debo nada a ningún partido. Le han echado por disconformidad con su apoyo al otro candidato que salió en el partido. Y esa es la verdad. Y entre Tudanca y Pedro Sánchez le han puesto en la puñetera calle. Se la tenían jurada y han esperado a que saliera esto. Y lo han hecho de la manera más vergonzante que se puede hacer con una persona de su calidad y un peso pesado en esta provincia en el partido. Después que no se quejen, es que no conseguimos remontar el voto. ¿Pero cómo vas a conseguir remontar el voto? ¿Pero cómo vas a impedir que te llamen casta si estás manejando los hilos y el partido por debajo? Es que de verdad, y no es el único, quiero aclarar que no es el único partido que lo hace, pero bueno, es vergonzoso lo que están haciendo, es vergonzoso. Por otro lado, también quiero añadir que creo que Julio, con todo el cariño que le profeso, creo que era un buen momento en que ya empezara a pensar en retirarse un poco, porque era como la dama de Elche de la política. Parecía, llevaba eso, pues 4 o 5 legislaturas. Pero vamos, este no es el sistema. Claro. Yo, en la línea de mis dos contertulios, compañeros, yo creo que no se puede tener otra línea. Hay cosas que se entienden o se dejan de entender. Y en este caso, en primer lugar, decir que yo soy, Julio Villarrubia, es de los pocos políticos por los que casi pondría la mano en el fuego de su honorabilidad y de su honradez. Ha trabajado por Palencia bien,
con cosas discutibles, pero como todos los políticos, pero creo que ante todo es una persona que sí podemos decir que da la apariencia de ser honrado, y creo además que es de los pocos que puedo decir que puede ser honrado. En principio, agradecerle. Y segundo, no se entiende cómo con un 94% de los votos de sus propios compañeros de partido, el Partido Socialista es un partido que tiene a gala y se enorgullece de las primarias. Caramba, pues si tienes las primarias, respeta luego lo que dicen las bases. Si estás constantemente, y más diciendo a otros partidos, sugiriendo que tu partido es muy democrático, que hay primarias y que se tiene en cuenta la opinión de las bases, pues un 94% yo creo es suficiente dato como para que tengas en cuenta. Yo no sé si el Partido Socialista tendrá estadísticas internas para la hora de poner a esta otra señora que pueda arrastrar más votos. Creo que difícilmente una persona desconocida como su sustituta puede tener más votos en Palencia que Julio Villarrubia. Yo lo que creo es que Pedro Sánchez lo que quiere hacer es desligarse completamente de las viejas guardias del Partido Socialista y comenzaron a poner la zancadilla a Julio Villarrubia, Tudanca. Pero además yo dije en la tertulia el año pasado, hace unos meses, que Julio Villarrubia le habían hecho la zancadilla en el Partido Socialista en Castilla y León, que en ese momento se debiera haber retirado, dar un paso atrás, con elegancia, como un señor, y decir, mire, soy más señor que todo esto, si me apean del cargo de una manera tan fea como lo hicieron en Castilla y León, pero es que en este caso le han apeado otra vez de la lista del Congreso de los Diputados de una manera muy fea. Se puede ser más elegante, pero yo creo que a Julio Villarrubia se va del partido, pero le han sobrado unos meses. A mi modo de ver, se tendría que haber ido como un señor, como lo que es, unos meses antes, y decir, mire, yo no entro en este juego con esta calaña que hace las cosas tan por debajo de la mesa, cuando estamos dando luego a la sociedad un criterio de que somos muy democráticos, de que aquí sobre todo prima la opinión de las bases, y luego somos los primeros que no respetamos, ¿no? Porque yo diría a esos afiliados que presenten la dimisión, porque no se les tiene en cuenta un 94% de apoyo a Julio Villarrubia, se les está ninguneando no solo a Julio, sino también a todos los socialistas palentinos, ¿no? Javier, ¿me pedía la palabra? Sí, no, yo era un poco en el contexto de lo que ha terminado diciendo Fernando, ¿no? Del tema de que yo, por ejemplo, pues si estuviera afiliado también presentaría la dimisión. Porque si yo estoy haciendo un apoyo masivo a un candidato y luego eso no vale para nada, y además desde tu dirección, pues no tiene mucho sentido. Y luego también hay un dato que a mí me parece interesante, y es que, bueno, no te queremos aquí en este determinado sector, pero te damos el caramelo del Senado, para que sigas un poco teniendo tal. Y yo creo también un poco que es cierto, lleva ya unos meses que a lo mejor tendría que haberse echado a un lado, hubiera sido quizás pues más, pues todavía mucho más elegante que lo ha hecho en este momento, que a mí sí me lo ha parecido, pero también hay que tener un poco en cuenta ese tema del Senado. Ha dicho no, y ahora ya sí, me voy. O sea que yo creo que la actitud fea hay que determinarla en Tudanca y en Pedro Sánchez. Sí. Y de todas maneras, y quería recalcar que tampoco, además, Julio Villarrubia no era un mindundi que estaba ahí calentando una silla. Era, por lo menos lo ha sido, creo que seguía siendo el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento. O sea, quiero decir que era un hombre con Zapatero ha sido un peso pesado. Yo no, a diferencia de lo que te ha dicho Fernando, de lo de la calaña, eso es el juego político inevitablemente. Él ha sido bastante más elegante diciendo que agradecía a su partido todo lo que ha hecho, pero es así. Y es elegante diciendo, no, yo no me voy al cementerio de los elefantes del Senado, me voy a mi casa y que os den tila. Me parece muy bien. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de más temas. De los datos del paro también los hemos conocido esta misma semana. De nuevo, los datos del paro, los que figuran en las estadísticas de la encuesta de población activa relativos al tercer trimestre del año, son positivos para Palencia. Disminuye la tasa de paro en casi 2 puntos hasta el 17,3%, y eso se traduce en 1.000 desempleados menos. Vean. De nuevo, y como pasó en el segundo trimestre, los datos de la encuesta de población activa revelan que la situación laboral, bajo criterios objetivos, mejora. Las estadísticas de la EPA, las relativas al tercer trimestre, a los meses de agosto, septiembre y octubre, son más que positivas.
El número de parados disminuyó en 1.000 palentinos, de los 14.600 de finales de agosto a los 13.600 en la actualidad, un descenso destacado. Desciende el número de palentinos sin empleo y esa realidad condiciona también la tasa de paro. También merma en casi 2 puntos, del 19,4% al 17,3%, otra mejora más que reseñable. Las estadísticas que se refieren a los ocupados también son considerablemente mejores, 4.800 más en 3 meses, de 60.300 a 65.100. La tasa de actividad en Palencia alcanza, por lo tanto, el 56,6%. Datos objetivamente esperanzadores que invitan a pensar que la situación comienza a cambiar. ¿Creen realmente los tertulianos que la situación invita a pensar que esto va a cambiar, Fernando? Sí, yo creo que sí. No es que va a cambiar, está cambiando. Yo creo que llevamos algunos meses, es posible que igual casi un año, en lo que se empieza a percibir que la economía se empieza a recolocar. Hemos tenido años de una volatilidad excesiva, de mucho desempleo, de una economía muy convulsa, y yo creo que el puzzle las piezas comienzan a situarse en el puzzle. Yo hablo todos los días con muchísimos empresarios, y es cierto que todos coinciden que la situación no se va a resolver de aquí a 1 o 2 años. Es posible que tarde 4 o 5 años hasta que se estabilice un poco más. Pero también es cierto que muchos de ellos me dicen que ya comienzan a contratar a personas. El otro día hablaba con el dueño de un taller y me decía, yo hasta hace poco venía a trabajar hasta los sábados y los domingos. Y ahora he dicho, va bien mi negocio, voy a disfrutar un poco más, he cogido un trabajador. Creo que esto lo empieza a hacer ya, no voy a decir muchos empresarios, pero lo empiezan a hacer más empresarios que antes, que cerraban absolutamente las puertas de su negocio a la posibilidad de contratar más personal. Ahora se ve que el negocio comienza a fluir y bueno, vemos 1.000 personas más que han contratado. A mí no me gusta estudiar los índices de... La EPA es la que me gusta. A mí los índices del INEM, del antiguo INEM, no me gusta tanto. La estadística de la EPA es la población activa, es decir, la gente que está o no trabajando. Pero no me gusta ver trimestralmente, porque estamos en un periodo en el que en verano, y la economía española se basa mucho en el sector servicios, se contrata mucha gente. Seguramente las del cuarto trimestre sean peores datos, ¿no? Pero me gusta hacer la valoración del año, el índice interanual, es decir, tomando como referencia el mismo trimestre del año anterior. Y sí que se ha visto que la economía comienza a funcionar. Se ve que se ha creado mucho empleo, ha disminuido el paro, y eso comienza, bueno, pues a por lo menos discernir las incertidumbres en muchos empresarios que tenían dudas, y luego en mucha gente que, aun teniendo dinero, no lo gastaba, pues porque no sabía si iba a venir mal dadas en un futuro. Ahora creo que el consumo comienza a correr, la gente comienza a gastar dinero, y no hay otro secreto. Para que la economía avance, el dinero tiene que correr de sitio en sitio, ¿no? Yo creo aceptablemente orgulloso. Bueno, yo estoy también un poco en la línea de Fernando, ¿no? Yo creo que son datos para ser optimistas, que yo creo que estamos en el camino. Yo sí que estaba viendo un poco antes los índices, las comparativas entre provincias. Estamos situados en tercera o cuarta provincia mejor de la comunidad en el descenso del paro, que eso es un dato a tener en cuenta. Son datos que no se tenían tan positivos desde el 2002, o sea, estamos hablando de 13 años de diferencia. Yo creo que también hay que tener un poco en cuenta el dato que ha dado Fernando, ¿no? Estamos hablando del tercer trimestre, de cada... Claro, o sea, pero bueno, también es un dato muy indicativo que a nivel de capital y de provincia hemos conseguido pues atraer a gente para que también ese sector servicios pues incorpore a personal laboral. Entonces, pues yo creo que las cosas se están empezando a hacer bien. Y efectivamente yo creo que nos queda mucho por recorrer, pero claro, las medidas previas pues ahora empiezan a tener resultados. Y bueno, pues yo creo que a nivel social la gente está un poquitín más tranquila, está empezando a consumir, la gente está, aunque sigue un poco tensa, pues un poquitín más relajada. Lo que dice también Fernando del tema de la incorporación laboral en pequeñas empresas también se está empezando a dar, la gente se está empezando a atrever, bueno pues... Los bancos comienzan a dar más crédito, sí, es toda una cadena. Sí. Julio. Sí. No, que lo han explicado perfectamente, estoy totalmente de acuerdo, claro. Bueno, por descontado me alegro, son siempre habitualmente tan malas noticias las que damos en las tertulias de la actividad industrial. Claro, el problema de eso es que es bueno. El problema es que también nos estamos quedando con menos trabajadores, con población activa, aunque haya descendido el paro. Y era un poco lo que decía Fernando, esa incertidumbre, parece que la gente se va pasando la niebla de la incertidumbre y va teniendo
empezando a ver un poco más claro el horizonte y que le permite decir, bueno, voy a descansar ya un poquito, que me he estado matando estos años, voy a contratar un trabajador que me pueda ayudar a empezar a trabajar. Y eso es bueno. Bueno, pues el trimestre del verano en Palencia, hombre, es en toda España bueno, pero tampoco es especialmente esta provincia, desgraciadamente, turísticamente o de servicios, es la que de las pioneras, ¿no? Sí. Pero vamos, es un dato para mí interesante y bueno, por descontado. Por eso yo hacía hincapié en eso, porque respecto a las otras provincias hemos tenido datos muy positivos. ¿Qué quiere decir? Pues oye, que aquí en esta provincia estamos haciendo las cosas bien y oye, hay que defender lo nuestro. Y en Castilla y León con respecto a muchas. Y Castilla y León respecto a España, efectivamente, también. Sí, porque en Castilla y León estamos varios puntos, por debajo 6 puntos. En Andalucía, por ejemplo, están 10 por encima, cerca de un 31%. Eso es inasumible, ¿no? Pero bueno, el que veamos, si vemos las cifras, porque hablamos muchas veces de macroeconomía, pero no vemos la tristeza de muchas familias que no tienen recursos económicos. Pero si personalizamos esas 1.000 personas que han encontrado empleo en este último trimestre, son 1.000 personas que van a tener un sueldo que van a poder consumir, que si van a un restaurante, a una cafetería, a una tienda de ropa, esos empresarios van a poder contratar a más gente. Es una cadena que se mueve de tal manera que así vamos a salir adelante dentro de algunos años. Cuando nuestros tertulianos se enfrentan a un recibo de la luz, Julio se cabrea. ¿Lo entiende? No sé si le he puesto al derecha o al revés. ¿Qué sensación tiene? Pues que qué caro es esto, es lo único que sé. Pero no entiendo absolutamente nada. Parece la receta de un médico. Paga y ya está. Nada más, sí. Javi. Y a mí me pasa igual. A mí me lo han intentado explicar cuando te hacen una oferta de la luz otra compañía. No, es que nosotros te vamos a hacer un 10% de descuento, pero en el término fijo, en el término variable, hasta estos kilovatios, no sé qué, no sé cuál. Pues y no se aclara. Nada. Fernando. Yo ni lo miro. Nada. lo oigo hablar en otros y digo, ¿para qué me voy a poner? Si es que es cierto que hay tantos parámetros, incluso cuando llaman por teléfono para decir, le vamos a hacer una oferta, directamente digo, no siga, porque te dicen un 10%, lo que decía Javi, en este parámetro que supone un 0,2% del recibo total. Bueno, pues un 10% de un 0,2, al final, ¿qué me vas a quitar? ¿20 céntimos? No me merece la pena cambiarme de compañía por 20 céntimos durante un año solamente, porque luego me va a tocar pagar. Entonces, yo creo que la luz es cara, es lo que sabemos. Al final lo que tenemos es una de las más caras de Europa, es cara. Sí. La que más ha subido de precio en Europa. Vamos a ver una información y ahora lo vamos a comentar porque vamos a ver un informe, el informe Robinson, un informe muy importante que nos advierte sobre el recibo de la luz. Para que lo entiendan de forma rápida, aunque no encendiéramos ni un interruptor en casa, tendríamos que pagar. Este informe también revela que durante los años más duros de la crisis, el precio de la luz subió en España el doble que en la Unión Europea. Este gesto sale cada vez más caro, pero no por el coste de la energía. En los últimos 7 años, el precio de la luz ha subido en España una media de 81 euros, casi el doble de la comunitaria y muy por encima de lo que se paga en otros países desarrollados como Bélgica. La culpa es de los impuestos. Nos achuchan y punto. Así es. Según el informe Robinson, uno de los más prestigiosos a nivel mundial, los conocidos como costes ajenos, que engloban el déficit de tarifa, las ayudas al carbón o las primas a las renovables, han subido en este periodo del 32 al 46%. Me parece mal porque vamos, que se trabaja para la luz solamente. Eso supone que en una factura media de 100 euros, más de 60 se van sin siquiera encender la luz. El autor del informe recomienda al Gobierno que asuma parte de esos costes ajenos que ascienden a unos 15.000 millones de euros al año. Sin embargo, a corto y medio plazo parece imposible. Pero eso es lo que tenemos por votar a quien votamos. Lo que sí creen viable los expertos es sacar poco a poco de estos gastos las partidas con menores costes, es decir, cualquiera, menos las primas a las renovables. Bueno, pues la gente en la calle pues está cabreada. Trabajamos para pagar la luz, nos achuchan demasiado, Fernando. Claro, es que según escuchábamos en la noticia, de 100 euros, ya 50 o 60, aunque no encendiéramos la luz, lo tendríamos que pagar. Uno de los factores que influye mucho en el incremento del precio del recibo de la luz son las energías renovables, es decir, las eléctricas tienen que pagar por las renovables y al final lo repercuten en el recibo de la luz. Lo que sí es cierto es que yo he escuchado a algún directivo de empresas de
de electricidad, y dicen que un gran porcentaje también del coste de la luz es la energía que se desperdicia. La electricidad no se puede almacenar, es decir, que tal como sale del cableado, se consume en los hogares, pero si no se consume, se desperdicia, y eso encarece mucho. O sea que vienen a decir que si diéramos mucho más la luz, casi se iba a abaratar el coste, aunque al final íbamos a pagar lo mismo, ¿no? Pero es algo que realmente el cerebro no alcanza a entender. Lo que sí sabemos es que el total del recibo es muy caro, pero es como la gasolina. Hay países en los que un litro de gasolina vale céntimos, en Venezuela, y aquí te vale €1 y pico, ¿no? Y al final un gran porcentaje, un 70 o un 80% son impuestos. Pues esto ocurre lo mismo. Son impuestos, son aportes a energías renovables, aportes a las empresas, deuda histórica de las eléctricas durante los últimos años. ¿Y quién tiene que pagar eso? Pues no es papá Estado, es señorito Javier, el ciudadano de a pie. Lo que pasa es que estamos pagando la deuda histórica, yo no sé cuándo la vamos a terminar de pagar. Y luego uno dice, pero solo la deuda la tenemos nosotros, en Europa vale más barata la luz. ¿Qué es lo que han hecho para que no podamos hacer nosotros para abaratar también? Yo creo que al final es que se ríen de nosotros de un lado o de otro mientras tengamos que pagar los recibos y no protestemos, ¿no? Pues... bueno. Sí, vale. No sé, hombre, yo creo que también pues es una cosa que sí que molesta y enfada, ¿no? Porque efectivamente pues la luz en España es cara y yo creo que ahí pues efectivamente el tema de la deuda histórica y una mala gestión en ese momento, yo siempre me ha sorprendido y me ha hecho mucha gracia el tema de la energía nuclear, que yo creo que es un buen medio de energía, y aquí en España como que se la ha vetado. Sin embargo, en Francia está poblada y, sin embargo, pues el pago que realizan los franceses respecto a los españoles es elevadísimo. Pero claro, nosotros debemos tener fronteras elevadísimas entre Francia y España, que si hay alguna alteración nuclear no va a pasar. A España y a los españoles no les va a pasar nada si les alteran a los franceses, solo va a ser en esa zona. Yo creo que es un tema complicado, pero que sí que enfada y que el tema de que sin encender el interruptor ya tengas problemas, pues es que no, o sea, que ya te cueste dinero, no es muy lógico, ¿no? Ya lo explica Fernando, se va por el cable, le enciendas o no la enciendas. De todas maneras, esto, bueno, pues es el truco del almenduco, siempre es el chamarilero y el del bote de las fiestas de los pueblos, ese es el mismo truco. Es que tenemos que pagar, el Estado tiene que pagar el carbón y las renovables. Pero oiga, señor presidente, ¿el carbón es mío? No, el carbón es de unos empresarios del carbón. ¿Y entonces por qué les voy a pagar yo el déficit que tienen de carbón? No, hombre, los mineros tendrá que pagarles usted. Y en todo caso, si van al paro, les pago yo. Las renovables, es un negocio del Estado. Las renovables son mías. Los parques eólicos, las placas, todo, es mío. No, es de una empresa. Ay, que yo le pago a la empresa, pero no, ustedes están locos, no, ustedes son unos listos. Claro. Como dice la señora, eso les pasa por votar a quien votan. Si yo pongo una empresa, pero la deuda histórica me la van a pagar los ciudadanos, y esto otro me lo va a pagar, pues solo voy a tener beneficios. Pongo la empresa sí o sí. De todos modos, yo este informe no sé qué credibilidad tendrá, porque es el informe Robinson. Este Robinson no es el del fútbol. No. Yo estaba pensando lo mismo. No, yo cuando llega un recibo de la luz ya apago la luz directamente, pero no por ahorrar, por no ver. Por no ver el... por no ver. Por no ver lo que pone la factura. Pues te toca pagar los impuestos igual. 81 euros. Pero hay mucha gente con unos ingresos muy limitados pues que tienen muchas dificultades para pagar el recibo de la luz al mes. Claro. Claro, la pobreza energética. La pobreza energética. Ahí yo creo que incluso las eléctricas, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, las eléctricas debían de tener más sensibilidad, pero no porque la Junta les obliga. Hace unos meses firmaron un acuerdo, creo que la Junta con Iberdrola, pues para subvencionar a las personas con pocos recursos, no cortarles la luz. Pero no tiene que ser que la Junta se lo pida a Iberdrola, tienen que ser las eléctricas de decir, mire, yo voy a contribuir con el Estado, ya que el Estado está fortaleciendo mi empresa y me da muchos beneficios, voy a colaborar desinteresadamente con las personas que no lleguen a esta renta básica, yo les voy a subvencionar la luz. Yo no sé si gratis o simbólicamente que me paguen 2 euros, pero no puede haber una señora anciana X que esté en su casa sin encender la calefacción, con una manta, pasando frío y tiritando porque no tiene que pagar la luz. Eso es para que se nos caiga a todos la cara de vergüenza, empezando por las eléctricas. Claro, empezando por las eléctricas y por los gobiernos sucesivos, por descontado, claro.
Pero esa utopía que tú proclamas es absolutamente imposible. Las empresas eléctricas son unas empresas, sus monstruos correspondientes, que se dedican a llevarse el beneficio de la manera más descarada, de los pobres, del rico y de la mitad. Y aparte No que tiene también yo creo que ejercen muchas presiones sobre lo que decías antes de la comunidad, pues yo entiendo que ahí tiene que haber un juego de presiones de decir, bueno, muy bien, si tú me exiges tal cosa, pues yo inmediatamente después lo que hago es despedir a no sé cuántos y entonces eres tú el que pagas, etcétera, etcétera. Vamos, entiendo que tiene que ser algo de ahí, porque... Nos estamos además olvidando de un pequeño detalle. Esas empresas de la luz eran estatales hasta un momento determinado de la historia de este país, que con la democracia concretamente, se privatizaron. Los españoles no obtuvieron grandes beneficios de la privatización, hombre, le obtuvieron, pero esas empresas privadas han nacido de un bien común de todos los españoles, como eran las empresas energéticas y los pantanos y todo aquello que hemos llegado hasta exportar. Vamos, exportamos luz al extranjero, pero que eran nacionales. Yo creo que algo sí se puede arreglar, porque después de privatizar esas empresas, Felipe González creo que está en una de ellas y lo puede arreglar bastante, eso yo creo. Vamos a tener confianza. Vamos a tener confianza. Vamos a tener confianza. Es lo último que se pierde, la esperanza, eso dicen. Vamos con otros temas. La universidad en España necesita una reforma, al menos en eso coinciden los expertos, y en Castilla y León esos cambios podrían ir encaminados a especializar más los diferentes campus o incluso centralizarlos según titulaciones. Esa es la sugerencia que hace un economista experto en este tema a través de un informe independiente. Castilla y León Televisión ha tenido acceso a ese documento. Duplicidades en varios campus, baja matriculación en algunos grados y dispersión de las sedes. Son los males de la universidad en Castilla y León y son los problemas que el profesor de Economía de la Universidad de Jaén, Juan Hernández Armenteros, ya puso encima de la mesa en un informe independiente y externo elaborado en 2012 y que hoy sigue vigente. El académico aconseja a la Universidad de Burgos que se especialice en los grados sociales y jurídicos y también que aglutine todos los estudios ofertados en la comunidad que tengan que ver con edificación, aunque también sugiere que se supriman los grados con poca matrícula, como son los de literatura y lengua y el de ingeniería agroalimentaria. Según el texto, el camino para la Universidad de León pasa por renunciar al campus de Ponferrada con sus 5 titulaciones y llevarlas a León Capital, y recomienda que se siga apostando fuerte por la biotecnología y la veterinaria, las dos banderas de la institución. La Universidad de Salamanca, con sus 8 siglos de prestigio, tampoco se escapa a los cambios. El informe recomienda que se concentren en un solo campus los estudios de artes y humanidades para seguir siendo referente mundial en esta rama, aunque también deja un recado a los campus periféricos, como el de Ávila y Béjar, donde ve inviable que sigan los estudios de ingeniería civil y mecánica. También se apunta a revisar la viabilidad de grados de baja matriculación y en la Universidad de Valladolid, como en el resto, habría que replantearse mantener los campus periféricos en Palencia, Soria y Segovia, pero más importante sería revisar las duplicidades. Por ejemplo, en esta universidad se puede estudiar en 4 campus diferentes el grado de educación. También anima a la UBA a seguir destacando en estudios económicos y de telecomunicaciones. ¿Hace falta una reforma en la universidad, Julio? Sí, absolutamente, pero además desde hace muchísimo tiempo hace falta una regeneración también en la universidad. Aparte de ese informe, yo he leído algún otro sobre la universidad, creo que lo ha hecho básicamente sobre la de Salamanca, en el que primero dice que el profesorado, los catedráticos están envejeciendo de una manera tremenda. Tienen un promedio de una edad de 50 y muchos años, o sea, se ha envejecido mucho el profesorado y los catedráticos. Segundo, yo creo que tiene razón absolutamente el informe ese, es muy de sentido común que no se pueda estudiar lo mismo en varias universidades de la misma comunidad. Creo que concentrar en una de ellos sirve para que la afluencia crezca más y no diversificar ni gastos, ni personal, ni nada. Tercero, yo creo que otro de los defectos que tiene la universidad, que en este caso no se mienta, es un poco esa actitud. Ha habido una temporada que estaba de moda lo de la endogamia de la universidad, en el que los catedráticos crían a sus pechos a los futuros profesores y aspirantes a catedráticos, y es un círculo cerrado en el que no entra nadie. Es absolutamente, queda bloqueado, y cabezas pensantes excelentes de otros sitios tienen vetada la llegada a la universidad.
Y la última cuestión es que en la universidad falta investigación. La investigación, la escasa investigación que hay en este país está en manos de la empresa privada, algunas empresas privadas, loable actuación por descontado, pero la universidad ha ido remitiendo y cediendo en la intención de investigación en sus universidades, y eso es grave y empobrece la universidad, porque también es una generadora de ingresos para la universidad, los avances ya de la investigación. Yo esos datos me parecen importantes, pero os he contado básicamente con el informe lo de concentrar las facultades y los estudios en varias universidades. No estoy de acuerdo, aparte de por lo que le toca a Palencia, a Soria o a Segovia y a otras muchas universidades. Creo que se puede concretar perfectamente estudios de agrícolas o similares, por ejemplo, en Palencia, o otras carreras, y en Soria otra, y en otra. No tienen por qué concentrarlos todos. Volver a la madre universidad, la matriz única, me parece una tontería, pero bueno. ¿Por dónde cree que deben pasar rápidamente los cambios en la universidad? Pues a mí me parece un tema muy complicado. Yo creo que sí que hace falta una reforma, pero yo creo que son muchos puntos a tener en cuenta. O sea, yo creo que hay cosas en las que la universidad ha empeorado. Yo creo que en este informe, que no es Robinson, este es otro, pues en este informe solo se tiene en cuenta también un poco los factores económicos, etcétera, etcétera, pero yo creo que lo que ha dicho Julio, hay una cosa muy importante, el tema de la investigación en la universidad, eso se ha perdido, o sea, y estamos dejando que se fuguen cabezas increíbles a nivel nacional a otros estados, Alemania, Estados Unidos, etcétera, etcétera, o incluso para investigar, pues la gente tiene que marchar fuera, y eso sí que es triste, eso sí que es triste. Yo tengo muchos conocidos y familiares que uno pues está ahora mismo en Estados Unidos formándose, o sea, y además de una manera pues particular, y etcétera, etcétera, o sea, y eso sí que es triste, o sea que... Y no solo triste, es antieconómico y empobrecedor, es que además. Rápidamente, Fernando. Sí, yo hablando esta tarde con profesores, bueno, pues hablando de este tema, me decían como principal problema, profesores ya veteranos que han vivido momentos de hace algunos años y el actual, y ven un principal problema, que es que la educación, las universidades salen caras. Básicamente por dos motivos, porque hay muchas facultades y eso dispara el presupuesto, y hay muchos estudios, que aunque pueda parecer una paradoja, cuantos más estudios mejor pueda salir formada los profesionales, es algo que pone en duda incluso el mismo profesorado. Que eso pueda beneficiar. Es cierto que se necesita concentrar antes pues para estudiar había que ir en muchas ocasiones a Salamanca o a Valladolid, y ahora en una misma ciudad hay multitud de grados, ¿no? Grados que se han reducido, antes eran 5 años, ahora son 4, entonces básicamente es eso, concentrar para atajar un poco, y la investigación me parece importante. Y luego una pequeña broma, solo decir que yo sí haría un grado, unos estudios para aprender a dilucidar el recibo de la luz. Eso me parece un error grandísimo. Técnico en interpretación de recibos de la luz. Y luego yo creo que también se ha perdido un poco el tema, pues el tema juvenil que había antes, de un poco el tema social, que eran de las universidades antiguas. Hemos querido avanzar mucho y también hemos perdido mucho. Yo hablo un poco de también, y luego lo del tema de la endogamia, eso es sangrante, porque es triste que la universidad, que es el futuro de un país, pues no tenga a los mejores docentes por ese tema. O sea, es que es muy triste. Y gente que sea dinámica. O sea, tenemos gente joven, gente mayor, gente de todo tipo que está especializada en la docencia, que nosotros nos vamos a nutrir para luego salir, y la estamos perdiendo por ese tema, por la endogamia. Pues yo creo que también hay que romper un poco con eso, ¿no? Sí. Vamos con un último asunto. Todo el mundo habla de este tema, unas cuñas publicitarias que se han tenido que retirar de una emisora en Aranda de Duero. Vean. Para los arandinos no era nada nuevo, ya llevan 3 años escuchando cuñas publicitarias de este tipo en una emisora de radio local. ¿Hace cuánto que no te comes una buena seta? Este sábado comienza la temporada en el Club Mississippi, con unas setas de lujo, que te las comes y se te escapa el flujo. Otoño es la mejor época para hacer el amor, porque se abre la castaña y crece el nabo. Boletus peluda, amanita jamona, lepista desnuda, todas comestibles. Sube y participa con tu champiñón morado. Pero en esta ocasión se ha abierto un amplio debate en las redes sociales, lo que llevó al Instituto de la Mujer a pedir la retirada de la campaña. Y es que la legislación publicitaria dispone de mecanismos de regulación. En este caso se mezclaban dos problemas, el sexismo publicitario y la prostitución.
Alguien ha denunciado al Instituto de la Mujer a través de ese mecanismo para que revise esa publicidad sexista y se inste a quien la haya patrocinado a que la retire. Más allá de esto, que es lo legal y que sucede a menudo con otras empresas o con otros productos, el tema de la prostitución en los medios de comunicación pues es un reto en el que todavía hay mucho que pensar y mucho que decidir. La campaña ha sido ya retirada y el Instituto de la Mujer descarta emprender acciones legales contra la emisora de radio. Bueno, pues esas eran las campañas publicitarias. Julio. Bueno, a mí me parece, ¿La han tenido que retirar? Me parece un acto imaginativo. Es grosero por descontado, pero es una cosa imaginativa que no va a ningún lado, que solo sirve para reírte y que todos nos hemos recibido en los WhatsApp el mismo audio de ese. Hay dos, hay ese y hay otro que ya os le pasaré después, ahora no. Pero y de paso el Instituto de la Mujer me parece muy bien, pero me parece que hay que dedicarse a eso. Con la desigualdad que hay en este país, por ejemplo, en el paro, similares, dedicarse a estudiar el anuncio publicitario de Aranda, de Miranda, me parece una tontería. ¿Por qué no se preocupa? No, esa señora que acaba de salir no se plantea nunca por qué todos los anuncios de la televisión de almorranas o hemorroides son señoras las que le hacen. ¿Qué pasa? ¿Los hombres no tienen almorranas? Bueno, es una tontería, no va al caso. Me ha parecido creativo. Claro, me ha parecido divertido, es una cansada y además local, quiero decir que es que no sé si sale en televisión española, por lo menos estaría feo, pero en una emisora local. Pero en las redes sociales ha corrido como la pólvora. Claro, ha corrido como la pólvora. Y tiene que estar en Mississippi lleno, Javi. Sí, yo creo que ellos, a ver, me parece, lo que dices tú, grosero, pero es muy divertido. Pero mal, claro. Todos nos hemos reído con ello y aparte es que en todos los foros, efectivamente, de WhatsApp y tal, es que está metido. O sea, sí. un foro de amigos míos de Andalucía, ¡pum! Ahí ha aparecido tal, oye, ¿dónde está Aranda? Sí. Me preguntaba. Sí, no, bueno, perdona, se me olvidaba, hubo otro el año pasado por el Día del Padre, en el que hicieron también una campaña publicitaria no, de otro. Puertas abiertas era Jamaica. El día de las puertas abiertas. Era para Navidad. Papá que trajera a sus niños y a su mujer. A ver dónde se lo pasaba las horas. Ahora mismo, Son Aranda bobadas, pero bueno. es más conocido por el Mississippi que por el lechazo. O sea, que es alucinante. O sea, que... Yo creía que el champiñón morado era de algo del Club de Fútbol Palencia. Es lo peor, es lo que menos me ha gustado. Yo creo que morado. un informe Robinson sobre el Mississippi. Pero ya, el viernes pasado un amigo nuestro, Julián García Torrellas, que viene a la tertulia en ocasiones, ya nos encontramos por la calle y me dice, mira lo que me ha llegado. Yo que he trabajado en la radio muchos años, puedo decir, esta es una buena cuña. Esta es una cuña llamativa, desde luego no pasa desapercibida. Desde el punto de vista, coincido que es una cuña grosera, que atenta contra los derechos de las mujeres y, bueno, pues de manera frontal además, ¿no? Entonces creo que se ha hecho bien en retirarla, porque hay que saber... 3 años ya con estas cuñas publicitarias, hasta el momento nadie se había quejado. De todas maneras, yo creo que, fíjate, incluso retirándolo, que yo estoy de acuerdo, que me parece grosero e inadecuado, pero retirándolo le ha generado mayor publicidad local, como siempre, es más, incluso... incidiendo en ello también les ha generado el marketing es ese. En muchas ocasiones escuchamos, como en Magaluz, en otros sitios, discotecas, pues ponen el premio por consumir acabar borracho de cubatas, es que puede irse usted gratis con esta señorita que lo paga la discoteca. Y inmediatamente las asociaciones piden la retirada, pero el efecto publicitario ya lo han conseguido. El marketing es ese. Incluso lanzan la campaña sabiendo que se la van a cerrar, pero la publicidad es inmensa, porque ha salido difundido en periódicos, en radio, en televisiones nacionales, y la publicidad es esa, ¿no? Bueno, pues seguro que mucha gente va a visitar Aranda. ¿Cómo se llamaba el club? Porque el champiñón morado yo me he quedado. Yo pensé que era un restaurante, un salteado de ajetes, algo, no sé, pensé que era algo gastronómico. Cuando escuchas la cuña publicitaria entra, yo creo que está muy claro lo que anuncian. Bueno, pues hasta aquí, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Va a viajar por Castilla y León. A vosotros. Sí. Y cuando voy a Madrid voy por la autovía, no voy por Aranda, ¿eh? Fenomenal. Buenas noches, Fernando. Gracias Javier, gracias. Bueno, pues no, encantado de estar con vosotros y de este momento divertido. Claro que sí, hay que terminar también con una sonrisa y quitar hierro a los asuntos. Sí. Julio, gracias. Gracias ¿Nos va a enseñar la tercera cuña? ¿La tiene en el móvil? La tengo en el móvil, sí. Ahora fuera de onda, no sea que el Instituto de la Mujer yo la cuña que me enseñaron la semana pasada era otra, o sea que sería la que tú tienes. Yo creo que circulan por WhatsApp, a mí han llegado 3. Bueno, vamos a llamar a Radio Aranda y que nos pase las cuñas, ¿no? Claro, también es más sencillo. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos esta noche y a ustedes también. Nos vemos la próxima semana. Adiós.